Si eres profesional pero consideras que tienes algunas áreas que mejorar para ser más eficiente o obtener una mejor posición en tu trabajo o proyecto, te cuento que en el Club Kaizen tienes cursos que te darán las herramientas para elevar tu nivel de experto. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de los emprendedores que buscan la mejora continua. Buenos martes. Superado ya el Blue Monday, ahora nos toca tomarnos ese cafecito que nos alegra el día. La creatividad no es ese regalo afortunado con el que nacen unas pocas personas a las que se les garantiza de por vida un éxito profesional y personal. No, todos somos creativos. Pero entonces, ¿cómo surge? ¿De qué nos sirve? Y lo que es más importante, ¿cómo podemos aspirar a ella? Hablemos al respecto. Cafecito en mano y comenzamos. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida es hoy. Disfruta cada oportunidad. Es el momento, aprovechalo. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí sirviéndote tu cafecito? Que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 794 del programa Te Invito a un Café. Bueno, casi llegando a los 800 episodios. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes 22 de enero del año 2019 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero que sobre todo te servirá mucho. Y antes de comenzar, recordarte que tenemos un nuevo masterclass este próximo miércoles 30 de enero a las 7 de la noche, hora Santo Domingo. El masterclass se titula Productividad Personal, lograr más haciendo menos. Lograr más haciendo menos. Ahí te voy a dar estrategias, te voy a contar un poco de mi historia como vago profesional, ¿no? Como holgazán profesional, cómo pasé de ser profesional en esa área a ser profesional de la productividad. Y bueno, podrás interactuar conmigo en directo por videoconferencia. El evento es abierto para todo público, gratuito para todos. Aprovechen porque sí, es con cupo limitado. La plataforma soporta un límite de personas, así que inscríbete. ¿Cómo hacerlo? clubkaizen.net/masterclass. clubkaizen.net/masterclass. Dejaré el enlace en las notas del programa. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Todo niño es un artista. El problema es seguir siendo un artista cuando creces. Pablo Picasso. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La creatividad, vital
para el crecimiento personal. Yo siempre que leo las frases con cafeína, las que voy a colocar en cada episodio, yo digo, pero Dios mío, o sea, hay tanta gente sabia que dejó en esas pequeñas frases de 2 líneas tanta sabiduría que no entiendo cómo es que la gente, o como, la gente no, cómo hay personas que no se dan cuenta de la enseñanza de estas frases, porque muchas veces nos ponemos a idolatrar, ¿no? A personalidades famosas o creativos o gente que sobresalió, ¿no? En su momento de vida y que dejó un gran legado en la historia, pero los idolatramos, los endiosamos y como los endiosamos, no vemos que sea posible que nosotros lleguemos a ellos. Para mí eso es penoso, ¿no? Entonces, leyendo tantas frases que he leído aquí en Te invito a un café de Albert Einstein, el mismo Albert Einstein que decía, mira, no se nace genio, o sea, yo no soy un genio, yo lo que soy una gente enfocada en lo mío y creativo, obviamente, porque estoy enfocado y la disciplina y la práctica y hacer lo que se tiene que hacer. Sí, te hace un genio. Bueno, sí, si tú quieres decir que te hace un genio, te hace un genio. O sea, dejemos de ver a estas figuras de la historia como ídolos, como dioses, y veámoslo como seres humanos maestros que realmente nos están diciendo cada día, mira, lo que tú ves como grande de lo que yo hago, lo puedes hacer tú también. Entonces, fíjate como esta frase, que espero que sí que sea de Pablo Picasso y no un invento del internet. Todo niño es un artista, el problema es seguir siendo un artista cuando crece. Cuando creces, entonces, Pablo Picasso, pero no, Pablo Picasso tuvo la suerte de ser un superdotado. No, por favor. Fueron y seguirán siendo, bueno, no seguirán siendo porque ya no están vivos la mayoría de ellos, pero fueron personas comunes y corrientes que sí hicieron cosas, claro que sí, que fue lo que hicieron, lo hicieron muy bien, pero que detrás no hubo magia, detrás no hubo genes mágicos, un ángel que bajó. No, 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 olvídese de esa historia. Hubo mucho trabajo y ellos dejan sus legados en frases como estas. Pero bueno, que me enrollo, como dicen los españoles. Vamos con el tema. Es común la tendencia a identificar creatividad con alguna forma de arte, a entenderla como una forma de expresión artística novedosa o llamativa o discordante. Pero la creatividad es mucho más que eso. Y vamos a hablar hoy de la importancia que tiene la creatividad en el crecimiento personal y la importancia que tiene en el individuo frente a la sociedad. Y yo te invito a pensar en lo siguiente. Cuando escuchas la palabra o lees la palabra creatividad, ¿qué te viene a la mente? Seguro que sí, seguro que te vienen a la mente artistas, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Thomas Edison, Gutenberg, Graham Bell. Sí, pero esas eran personas muy creativas, claro que sí, pero la creatividad no tiene que ver solamente con esas personas, es decir, no es un don con el que se nace. La creatividad, bueno, sí, se nace, es cierto. La genialidad ya se desarrolla. La creatividad sí se nace. Ahí hago un mea culpa. Pero no es que tú naces superdotado, es que tú naces con la creatividad con el mismo potencial de creatividad que nace todo el mundo, ¿me explico? ¿Ya? Entonces, claro, hay personas que terminan de potenciarla cada vez más, incluso en su vida adulta, y otros que aniquilan esa capacidad que todos tenemos al nacer. A ver si me di a entender en ese sentido. Entonces, la creatividad no puede verse solamente como algo propio de artistas y músicos. Es realmente una habilidad crucial para todo el mundo, para todos los profesionales, para lo que sea que hagas en esta vida, y va más allá de la producción o la acción innovadora. La creatividad está ligada al propio desarrollo personal del individuo. La creatividad en el desarrollo personal combina la propia experiencia con la información que se recoge del exterior. Y esto da lugar a un individuo único, auténtico, con una forma de ser independiente. Un individuo que debe encontrarse a sí mismo en su forma más pura para crear, innovar y dar sobre todo soluciones, no solo a cuestiones complejas, sino también a las propias cuestiones personales. Decía Edward de Bono,
la creatividad es un gran motivador porque hace que las personas se interesen en lo que están haciendo. La creatividad da esperanza de que pueda haber una idea que valga la pena. La creatividad ofrece la posibilidad de algún tipo de logro para todos. La creatividad hace que la vida sea más divertida y más interesante. Todo el mundo es creativo, como decía al inicio de este episodio. Y con la creatividad en el desarrollo personal ocurre algo similar a lo que ocurre con la inteligencia. Es una cualidad que se manifiesta en unos de forma diferente que en otros. Una cualidad que además se puede potenciar. Si bien desde bien pequeños nos etiquetan como más o menos creativos o nada en absoluto, ahí están nuestros queridos padres que sin darse cuenta, pues comienzan a etiquetar al niño y el niño termina creyéndoselo, ¿ya? Porque, por ejemplo, de pequeño ven a un niño pintando, que pinta bonito, pinta algo bonito. Oh, Dios mío, ese niño es un artista. Pero el hermano que está al lado no pinta nada. Lo que hace es desarmar los carros que les regalan, los juguetes, y los arma de nuevo. Y dice, pero este no es creativo, este no es artista. ¿Eh? Eh, si ambos están haciendo un proceso de creación. O el otro lo que hace es, qué sé yo, leer. O el otro lo que hace es, pero no, el artista, el creativo, es el niño que pinta bonito, o que canta, o que toca un instrumento. Pero el otro no es creativo. Entonces se nos va etiquetando y claro, a medida que nos hacemos mayores, eh, nos creemos eso. Ah, no, yo no soy creativo, yo para eso de pintar no doy. Exacto, yo estoy de acuerdo que para pintar no das, pero lo que sea que tú hagas o que hiciste de pequeño, debió llevar un proceso creativo. ¿Eh? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era pequeño, pasaba exactamente lo mismo. Somos tres hermanos. Y a mí me gustaba dibujar y me gustaba pintar. Ay, ese niño sí es creativo, ese niño va a ser artista, ese niño va a ser artista. Bueno, yo me creía artista, sí, todavía me creo artista. No puedo negarlo. Mi hermano era de los que desarmaban el carro, el de juguete, y lo armaba de nuevo. De hecho, mi hermano tomaba 3 carros averiados y de esos 3 los desarmaba todos y creaba un monstruo de carro con todas las piezas completas. Y era un proceso creativo. Y para mí es ser artista también. Porque hay que tener la habilidad de quitar la goma de este para ponérselo a este, que de este le pongo la puerta a este, el baúl a este. Era un proceso genial también de creatividad. Pero claro, se reforzaba más lo relacionado con las artes plásticas, las artes musicales, por ejemplo, la redacción, la danza. Ah, mira, va a ser artista porque baila. Bueno, bueno. Pero ese es otro tema, la familia, ¿no? Con sus etiquetas y demás, que uno luego de adulto tiene que superar y tiene que entender para no volverse loco y no traumarse. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que también a menudo, cuando nos hacemos mayores, vamos desarrollando otras cualidades que no damos por hecho de que son actividades creativas. Por ejemplo, el estilo que tienes a la hora de vestir o la forma en cómo tú decoras tu entorno, o la capacidad de diseñar o tener ideas innovadoras, o la facilidad que tú tienes para resolver problemas en ciertas áreas. Todo eso son actividades y actitudes creativas. ¿Mm? Nos hacen personas creativas. No cabe duda que la creatividad es un rasgo importante del ser humano, incluso uno de los más importantes. Es más, la creatividad es un rasgo que poseemos todas las personas, siendo uno de los rasgos principales que nos hacen exitosos como individuos y como especie. Es increíble lo fácil que resulta lograr que las personas que piensan que no tienen ninguna creatividad hagan un trabajo muy innovador e imaginativo utilizando las técnicas adecuadas. En realidad, que una idea o una producción resulte creativa depende del entorno. En este sentido, la neuróloga estadounidense Alice Flaherty dice en su libro The Midnight Disease que una idea creativa se definirá simplemente como una novedosa y útil o influyente en un entorno social particular. ¿Mm?
Según esta autora, esto se aplica tanto a los negocios, la informática, las ciencias y las matemáticas, como a lo que generalmente consideramos campos creativos, entre comillas, ya, por ejemplo, el arte, ¿no? El teatro, la escritura de ficción, pero no deja de ser un acto creativo. Si en el contexto cultural donde vives, reparar un computador o diseñar un software no se considera un acto creativo, no quiere decir que no lo sea en su esencia, lo es en su esencia, porque tú sabes el proceso que llevaste a cabo, tú mismo te diste cuenta cuando entraste en ese estado de flow haciendo ese software o reparando ese computador porque realmente te apasiona. Y bueno, claro, la cultura te va a decir, no, eso no es creatividad, creatividad es el fulano de tal que es cantante o actor de teatro. Bueno, pero tienes que tener claro que la cultura te va a limitar. Sí, la sociedad limita al ser humano. La sociedad en la que vivimos está para moldearte, para que tú seas uno más del montón, para que tú encajes en un círculo social, en un círculo comercial, para que tú seas lo mismo, para que tú trabajes igual que todo el mundo. La sociedad en general empuja al individuo auténtico a ser normal. Y eso quiere decir ser como todo el mundo. Pero eso no quiere decir que lo que tú haces, tú no lo consideres un acto creativo, porque sí que lo es. Si tú logras resolver un problema de una manera diferente a como los otros las resuelven, eso es un proceso creativo, eso es un acto creativo. Ojo, no, creatividad no es sinónimo de arte. Creatividad es una cosa, arte es otra cosa. La definición de creatividad es muy básica, es crear algo, es la actividad de crear algo, ¿ya? O resolver un problema, así de simple. Crear algo. Entonces, claro que hay creaciones artísticas, pero hay creaciones técnicas también. La creatividad en el desarrollo personal podría entenderse como la capacidad de crear, o lo que es lo mismo hacer o producir, pero se queda realmente corto. Decía al principio que la creatividad combina la propia experiencia con la información que se recoge del exterior, pero hacer o producir no implica necesariamente el resultado de la combinación de experiencia personal combinada con información externa, sino que en la mayoría de los casos lo que creamos lo hacemos combinando información externa con experiencia externa. Entonces, eso no es creatividad. La creatividad necesita un enfoque más independiente e individual. Además, la creatividad no solo sirve para crear cosas nuevas. La creatividad es la base para la solución de problemas y el planteamiento de soluciones. Hay personas que, por ejemplo, cuando quieren emprender, se centran en innovar. Y emprender e innovar son dos cosas diferentes, aunque una pueda tener que ver con la otra y una esté dentro de la otra. Pero son dos cosas diferentes. Yo quiero emprender. Entonces yo participé del masterclass que hizo Robert de cómo detectar ideas de negocios. Comencé a pensar, utilizar las estrategias que él me dio y me di cuenta que en mi comunidad esto no existe. Y esto es sumamente innovador. Entonces yo creo que esta es la mejor idea de negocio que yo he podido tener. Entonces tú te ilusionas con la idea de la innovación. Dios mío, es que eso sería magnífico porque eso cambiaría el mundo, ¿no? Como lo hizo Steve Jobs con las computadoras. Pero recuerda, Steve Jobs, cuando decidió crear la computadora personal, ya existía. Lo que él hizo fue mejorarla. Ahí no hubo ninguna innovación. Y cuando desarrolló su primer sistema operativo, lo hizo copiando de IBM. Ahí tampoco hay innovación. Él mejoró lo que ya existía. Pero bueno, sigo en el ejemplo. Entonces, no, yo quiero innovar porque... Y de repente creas ese negocio y lo montas con tu idea innovadora y nadie te hace caso. Claro, porque si la gente hubiese necesitado eso, ya más de una persona lo hubiese pensado o lo hubiese implementado. Porque emprender no es innovar. ¿Que tú puedes innovar? Claro que sí, pero se necesita mucho más que una buena idea innovadora para que se haga realidad. Entonces hay personas que se frustran
en el inicio de su plan de emprendimiento. Ni siquiera han comenzado y ya se frustraron porque le preguntaron a 10 personas, ¿tú crees que esta idea estaría buena? Ay, no lo veo. 9 de 10 responden, no lo veo. Tú ves, la gente es muy bruta, la gente no quiere progresar, el país no quiere avanzar. No tiene que ver con eso. Ser creativo es tan simple como, que yo pudiera hacer en favor de los demás, que los demás necesiten de mí, pura y simple, y que yo pueda suplir eso, o qué problema yo puedo resolver de una manera diferente o igual que los demás, pero mejor. Igual que los demás, pero mejor. Es decir, la gente necesita comer, sí, para eso existen los restaurantes, sí, pero hay un problema. No, lo voy a poner con los médicos. Y me disculpa el que sea médico, pero lamentablemente hay un sistema que utilizan los médicos de consulta, por lo menos en mi país, que es terrible y que tiene que cambiar, por favor, de alguna manera. Entonces tú vas al médico aquí en mi país y tú tienes que ir de pasadía. Yo me imagino que en países de Latinoamérica es igual. Tienes que durar la vida ahí esperando el médico. Te dicen que llega a las 8 y llega a las 10. Para mí un acto de irresponsabilidad. Y claro, te venden la excusa de que tuvo una emergencia, tuvo que atender uno que está interno. Y claro, uno lo tolera porque el médico de verdad, la vocación del médico, de muchos médicos, uno claro que la valora muchísimo. Y entonces viene un médico y dice, bueno, todo el mundo va al médico, todo el mundo va al médico, pero hay gente que necesita ahorrar tiempo cuando va al médico porque tiene cosas que hacer. Porque si de verdad fuera tan importante perder tanto tiempo en un médico, porque un médico no dura 1 hora contigo en la consulta y te atiende en 5 minutos. Entonces, yo voy a ser un médico que voy a poner 1 hora de inicio y voy a ser puntual. Y le voy a dedicar el tiempo que requiera al paciente y en vez de ponerle lista de espera para que lleguen todos y yo encontrar el consultorio lleno y llenarme mi ego diciendo que tengo la consulta llena, yo voy a poner citas puntuales por horas puntuales y yo voy a estar ahí para cumplir con esas horas y el paciente que no llegó a tiempo perdió su cita. Y ahí tú no estás innovando. Tú estás resolviendo el problema de forma diferente a como los hacen los demás. Y yo te aseguro que contigo, o sea, la gente va a venir en masa donde ti. ¿Ya? Ahí, ya. Eso es creatividad. No es más de ahí. Entonces, en el trabajo lo hacemos, somos creativos. Hasta para faltar al trabajo somos creativos. Hay personas en la relación de pareja que son creativos para mentirle a su pareja. Ese proceso del hombre que está teniendo relaciones con otra mujer, ese proceso de inventar historias, eso es creatividad. Yo sé que suena, ¿no? Son ejemplos muy, muy malos, pero es así, todos somos creativos. Para mentir hay que ser creativo, ¿ya? Para ocultar cosas, para ser corrupto hay que ser creativo, ¿ya? O sea, yo soy político, como en mi país, que la mayoría son unos ladrones y corruptos, y sí, la mayoría, y está comprobado y todo el mundo lo sabe. Entonces, para eso hay que ser corrupto, para tú pararte frente a una cámara, como mi querido presidente, a decir que aquí no hay corrupción, que aquí no hay problemas sociales y todo el mundo sabe lo que pasa. Eso es creatividad. Eso también. Ahora bien, usemos realmente la creatividad para el bien del mundo, ¿no? No para dañar a los demás, pero no deja de ser creatividad. Si te interesa este tema, ahondar en técnicas para potenciar este músculo de la creatividad, escríbeme en las redes sociales o puede ser en robertsazuke.com/ideas. Si tienes alguna pregunta sobre este tema para yo desarrollarla en otros episodios, estoy pensando crear un curso sobre técnicas para potenciar la creatividad en el Club Kaizen. También ya está en lista ahí para ser desarrollado. Bueno, y me cuentas y yo con muchísimo gusto sabes que lo preparo. Así que recuerda, robertsazuke.com/ideas. Y me hace falta tu voz, escucharte, saber dónde vives, qué haces. Déjame tu mensaje de voz. Ve a teinvitouncafe.net y ahí tienes un botón que dice dejar mensaje de voz o enviar mensaje de voz, botón rojo. Haces clic sobre él y me dejas tu nombre, tu país y la reflexión, el saludo que desees y yo lo publico con muchísimo gusto en los próximos episodios. Y no olvides unirte a nuestras comunidades
Comunidad Te Invito a un Café en Facebook, TIUC, y en Telegram, robertsazuke.com/Telegram. Y bueno, llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por todo, por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, que tanto nos ayudan a darnos a conocer y a llegar a más personas y poder ayudarles. En iVoox también, en Spotify, por ser una columna vertebral de todo este proyecto, siendo miembro en el Club Kaizen. Claro que te lo agradezco y siempre estaré agradecido por eso. Quiero desearte un feliz martes, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en tu creatividad. ¿Ya? Es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.